Muy buenos días, tengan todos un cordial saludo por parte del Tecnológico de Costa Rica y del programa de capacitación interna. Em, Bienvenidos a la charla Claves para un teletrabajo productivo, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Esta charla fue coordinada con el programa de capacitación, con CONARE y con la Comisión de Teletrabajo, tanto del tecnológico como de CONARE. En este momento tenemos por acá a la licenciada doña Gabriela Guadalupe, que es la expositora, y a la ingeniera Andrea Cabero, quien es parte de la Comisión de Teletrabajo. Les damos la bienvenida y por favor, Andrea, para que presente la expositora. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Mercedes. Muy buen día a todos y a todas. Como lo indicó Mercedes, mi nombre es Andrea Cabero y soy la directora de TI del Tecnológico de Costa Rica y también soy la coordinadora de la red de mujeres TIC de Centroamérica y Caribe. Realmente es un gusto para nosotros darles esta bienvenida hoy que celebramos el Día Internacional del Teletrabajo. Y queremos reflexionar, ¿verdad?, sobre los aprendizajes que el teletrabajo nos ha dejado, su impacto en la productividad y el bienestar de las personas, así como las tendencias que seguirán marcando el futuro del trabajo digital en nuestras universidades. Queremos agradecer, como dijo Mercedes, al Tecnológico a través de capacitación interna y la Comisión de Teletrabajo, al CONARE y a la Red de Mujeres de MetaRed TIC, y por supuesto a NUIS TIC de México, quienes hacen posible este espacio de encuentro. Y por supuesto agradecer la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan desde distintos lugares de la región. Sean todas y todos muy bienvenidos. Para mí es un honor presentar a nuestra expositora invitada, la licenciada Gabriela Guadalupe Guevara Sánchez, una reconocida profesional mexicana con más de 2 décadas de experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de transformación digital, entre ellos el teletrabajo y la innovación educativa. Su trayectoria se distingue por la integración de la tecnología en procesos educativos, la promoción de políticas públicas y la creación de programas de capacitación digital. Desde el año 2000 inició su labor en el ámbito de la telemática y la innovación educativa, integrando prácticas pedagógicas con tecnologías de la información aplicadas a la educación. En el 2009 defendió su tesis sobre educación continua, virtual y a distancia, consolidando su experiencia académica en modalidades digitales de aprendizaje. En el año 2015 creó y lideró el Comité de Teletrabajo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, AMITI, logrando junto con especialistas de la industria, la academia y el sector público y privado la firma del convenio de concertación para el fomento e implementación del teletrabajo en la Ciudad de México, además de organizar el foro de teletrabajo con el objetivo de impulsar políticas públicas en esta modalidad. Participa también como miembro del comité editorial de las guías Teletrabajo en la Ciudad de México, Guía para la Innovación, la Productividad y la Mejora de la Calidad de Vida. Nuevo entorno del teletrabajo en México, Guía para la Transformación Digital en un entorno laboral productivo. Ambas publicaciones de AMITI reconocen su valiosa contribución. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples foros y publicaciones especializadas y ha liderado proyectos de inclusión digital como el Tren de la Tecnología. Desde el 2020 se desempeña como diseñadora y docente titular del Diplomado de Teletrabajo, reforzando su compromiso con la educación superior y la formación profesional. Y en el año 2024 se convierte en miembro fundadora de la Asociación Mexicana de Teletrabajo e Inclusión Digital, donde actualmente ocupa el cargo de directora del Comité de Educación y Transformación Digital. Con esta destacada trayectoria recibimos con mucho gusto a la licenciada. Les recordamos que durante la conferencia podrán realizar sus preguntas a través del chat o en la sección de preguntas y respuestas del webinar. O también pueden levantar su mano para activar su micrófono y al final de la exposición abriremos un espacio para atenderlas. Bienvenida, Gabriela.
Muchas gracias a toda la comunidad, a la red de mujeres de Anuyes también, al Tecnológico de Costa Rica. Un honor para mí esta invitación y por supuesto a MetaRed. Muchas gracias. Es un placer estar en el Día de la Independencia, festejando el Día del Teletrabajo. Siempre he dicho que México y todo lo que es Centroamérica, toda Latinoamérica, y bueno, con la red de Anuyes Iberoamérica, pues siempre tenemos puntos en común. Y pues un punto en común que siempre nos trajo a la mesa de este diálogo y de puntos de discusión, de encuentro y de propuestas, pues ha sido el teletrabajo, ¿no? Eh, en tiempos de pandemia todos lo vivimos. Fue el tema más crítico y yo creo que la prueba más contundente que todo tecnólogo quisiera, ¿no? La criticidad de los procesos tecnológicos y de qué pasa con los usuarios, qué pasa con aquellas personas que también carecen del servicio y que no tienen oportunidades de conexión. Entonces, también da a la vista pues los múltiples factores económicos, sociales y de infraestructura que impactan en la productividad del teletrabajo. Y Andrea, pues me encantó cómo lo ordenaste, porque estamos hablando de bienestar y tendencias, ¿no? Entre otras cosas, pues el eje principal y que a todo mundo le preocupa, que es la productividad. Pero precisamente para hablar de productividad y toda esta experiencia que me llevó a descubrirlo desde, pues ya hace algunos años, ¿no? Cuando empezamos con los temas de educación a distancia, para mí fue un descubrimiento fabuloso, fabuloso, porque eh, para ciertas condiciones de personas, pues nos permitía acceder a servicios educativos, nos permite acceder a, a trabajos colaborativos. Entonces, cuando vi que teletrabajo existía y que la educación a distancia era el principal motor de esta modalidad para trabajar, pues se me abrió el mundo. Dije, ay, por un lado puedo seguir estudiando, puedo tener continuidad, pues, pero también desde el otro lado podemos seguir trabajando. Y creo que ese es un sentimiento que a todos ya nos permeó en las labores educativas, en las ahora sí que en las labores en las que estamos teniendo al día a día como docentes. Pero cuando hablo de teletrabajo, siempre es importante situarnos en primer lugar en cuál es mi función, primer punto, cuál es mi función como trabajador. ¿Cuál es mi función? Quizá también en los ámbitos de la educación superior, quizá soy un trabajador administrativo, pero también soy docente, y tengo otros roles a mi alrededor. Entonces, pues tenemos aquí un panorama grandioso de roles, responsabilidades, factores internos, factores externos, que en el teletrabajo encontramos respuestas y vamos a irlo descubriendo a lo largo de esta conversación. Primer punto, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi trabajo? O sea, ¿a qué me dedico? Este trabajo puede gestarse a distancia o no puede gestarse a distancia. Ese es el primer punto que descubrimos. El teletrabajo no es para todos. El teletrabajo tiene que estar habilitado, tiene que estar promovido por la alta dirección, por los jefes, debe estar respaldado. Entonces, hay labores dentro del trabajo que no se pueden dar a distancia. En la parte industrial, pues hay situaciones en una línea de producción, pues no puede haber teletrabajo porque ocupas realmente las manos. Entonces, la habilitación tecnológica es sumamente importante. Por eso no todos los trabajos
permiten la habilitación de tecnologías para que este se dé y sea productivo. Pero también les comentaba de estos factores externos, pero que son también factores muy, muy internos, hablando de valores. ¿Por qué podemos tener un teletrabajo, un trabajo remoto productivo, que es el dolor de hoy de la industria, de la academia, de los trabajadores independientes que pues también están alrededor de este ecosistema de teletrabajo? Bueno, descubrí ciertos valores. El primero, trabajando con muchos directores generales o responsables de área, me decían, bueno, es que ¿cómo vamos a lograr la productividad? Bueno, la productividad se logra con un principio de honestidad, un principio de responsabilidad y también un principio de respeto. Esto no se puede dar si no tenemos claridad en la normatividad, llámese a nivel gobierno, llámese a nivel gobernanza de las instituciones y llámese también gobierno de la autogestión de las personas. Eso es indispensable. Entonces, pues, es así como vamos fortaleciendo el teletrabajo, el trabajo remoto. Y existe también, independientemente de estos principios y de este respaldo en la claridad del puesto, en la claridad de las acciones y en la claridad de los resultados, yo le llamo la triple C. ¿Por qué es la triple C? Porque significa confianza. Primer punto, si no hay confianza, pues no vamos a tener muchísimas dudas y las dudas nos llevan a perder tiempo porque vamos a estar pensando más en esa incertidumbre, si va a haber un cumplimiento o no va a haber un cumplimiento, vamos a lograr o no vamos a lograr los objetivos, vamos a concluir las metas, vamos a cubrir todas las necesidades. Entonces, eso también nos invade con el estrés, etcétera, ¿no? Entonces, confianza, primero de los valores. Segundo de los valores, colaboración. Este es el primer término que descubrí también en todos estos años de investigación, porque la colaboración es sumamente importante. No todos sabemos todo y no tenemos tampoco todos los recursos, llámense sobre todo de infraestructura o de instrumentos de trabajo. Entonces, la colaboración viene en dos sentidos, ¿no? Es de ida y vuelta. Es de tener y es de dar. Entonces, la tecnología ha habilitado muchos instrumentos de colaboración que nos permiten hacer énfasis en estos esquemas de trabajo, ¿no? De estos esquemas de trabajo colaborativo que están habilitados por ciertas infraestructuras, llámese infraestructura física o infraestructura digital, ¿no? Y también existe la corresponsabilidad, ¿no? Y esto va unido a todos los valores antes mencionados, ¿no? Si no hay una corresponsabilidad, pues no se puede habilitar un teletrabajo realmente productivo. La corresponsabilidad es aquella que también nos permite no distraernos como empleados o como empleadores o como docentes o como trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo tengo claridad en mis procesos, tengo una infraestructura tecnológica que me permita enfocarme a mi trabajo y también tengo un respaldo importantísimo familiar y personal, la productividad no tiene por qué ser un tema. Entonces, pues ya tenemos diferentes factores y hacia este camino vamos a estar llevándolos, ¿no? El primero es hablar de las personas. El segundo,
es hablar de los procesos y el tercero es hablar de la tecnología. En este descubrimiento del teletrabajo, hablar de personas, procesos y tecnología es una trilogía que siempre debe ser tomada en cuenta. ¿Por qué hablar de las personas? Cuando nosotros cambiamos de lugar, es decir, si estuvimos acostumbrados a trabajar en una oficina con ciertas reglas, con cierto ambiente de trabajo, pues se va haciendo una dinámica muy, digamos, personal, una dinámica de trabajo que nos implica tener ciertas conductas, hablar, dar cierto cumplimiento, pero cuando el trabajo cambia de ubicación física, las personas también suelen tener un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación está, digamos, impactado por el ambiente. Entonces, el lugar es importantísimo, ¿no? No es lo mismo trabajar en la oficina, que pues ese es el trabajo presencial tradicional, a trabajar remotamente en otra oficina que no necesariamente es la oficina o central en la que te contrataron, o puedes estar trabajando en un coworking, o puedes estar trabajando en una plaza pública, o puedes estar trabajando en una biblioteca. Entonces, el lugar sí es importante para el desempeño y la productividad de las personas, porque en ese proceso de adaptación también influye en la productividad. La ambientación, si hay ruido, si no hay ruido, si hay luz, o sea, está comprobadísimo que si no hay una buena luz nos deprimimos. Entonces, pues todo esto se pensó en las oficinas y en la infraestructura de las oficinas. Hay gente de ergonomía, arquitectos, diseñadores de interiores, ¿no? Hay cierto confort precisamente para que no te distraigas y estés enfocado en tu trabajo. Pero cuando cambiamos de lugar, eso no necesariamente tiene que dar cumplimiento. Tenemos como personas que adaptarnos a ese ambiente. Entonces, el lugar es importante tener en cuenta todos estos factores que o nos van a estimular o nos van a distraer o nos permiten concentrarnos. Entonces, bueno, hay gente que ha trabajado en un parque porque ahí se siente a gusto, pero eso no quiere decir que esté dando cumplimiento a las normas. Por eso insisto en la claridad de las normas que nos van a dar gobernanza para obtener los resultados que queremos en un trabajo remoto y también que implique seguridad, seguridad de la persona, seguridad de los datos y seguridad, pues, eh, sin violencia, ¿no? Ni sin violencia digital y sin violencia física, económica o demás, ¿no? Porque también el cambiar de lugar también implica riesgos y estos riesgos deben de estar visualizados en las estructuras de teletrabajo para fomentar la productividad. Y todo esto de que les estoy hablando, pues forma parte de esas prácticas y de esas experiencias que hemos, pues yo creo que ya la mayoría de las personas hemos tenido. Hay diferentes maneras de presentar este teletrabajo, ¿no? Ya hablamos de las personas y su impacto que tiene en el lugar, pero las personas cuando están trabajando en casa, que ese es un punto y aparte, en casa también tiene que haber un proceso de evaluación y de autoevaluación y de autogestión. ¿Por qué? Porque en casa se vive de distintas maneras. En casa también tenemos distintos ambientes. Y en casa hay situaciones que no se ven porque no estamos en una oficina. Y esto impacta en las personas y en los procesos productivos. Hablaba yo en una conferencia anterior
de que en el teletrabajo en casa o home office, ¿no? Que le llamamos, es sí tener una oficina en casa, sí es poder trabajar en donde me sea más cómodo, pero no se trata en sí de esa comodidad, se trata también de estar cumpliendo y que también mi bienestar personal no afecte ni la dinámica familiar ni su funcionamiento en mi hogar, sea el hogar que sea. Fíjense, en México tenemos clasificadas 11 tipos de familias. Imagínense el impacto y el riesgo que esto significa para todos, para la persona que está trabajando, para la persona que contrata y para el trabajo en sí, ¿no? De lo que impacta, porque hay trabajos que impactan directamente a la empresa, un trabajo administrativo, pero hay trabajos que impactan directamente a otras personas y que forman parte de la reputación de la empresa, de atención a clientes, etcétera. En la educación superior, también, porque nuestro sentir en casa también permea a nuestros alumnos. El ambiente, los objetos que yo tengo. Hoy existen ya también estos filtros, estos patrones. ¿Por qué? Porque hay que ambientar el teletrabajo, hay que situarnos en un mecanismo de seriedad y en un mecanismo de productividad como si fuera físico. Pero retomando estos 11 tipos de familia, pues tenemos familias unipersonales, aquellas personas que son solteras, y esto es algo un tema muy social, pues aquellas personas que son solteras, que viven solas y que pues son dueñas de su espacio y pueden ocupar dentro de un espacio, diferentes espacios o diferentes ambientes, tienen menos riesgo. Sin embargo, si tenemos familias extensas o vivimos en un lugar de múltiples familias con papá, mamá, eh, hijos de distintas edades, o si existe una persona al cuidado de otros, y esto yo quiero enfatizar muchísimo, ya más adelante les voy a platicar esto, pero bueno, si estamos al cuidado de otras personas porque tienen cierta discapacidad o son adultos mayores, pues ya también el teletrabajo se transformó, el trabajo remoto ya es diferente. Entonces, en la planificación de riesgos de los empleadores y de esta visión de productividad, debe tomarse en cuenta el ambiente familiar, la dinámica, la funcionalidad y el tipo de familia que se tiene. ¿Por qué? Porque así también las personas en este acto de honestidad y responsabilidad, pues podemos saber, no me voy a concentrar porque quizá tengo en casa un niño autista que grita muchísimo y eso a mí me distrae porque tengo esa tendencia a distraerme por ruidos, ¿no? Entonces son aspectos que también hay que evaluar y si soy una persona que puede estar trabajando con ruidos externos, importantísimo, ¿no? Si es una persona a la cual tengo que observar, pues no puedo estar volteando para acá, teniendo mi máquina por acá. Dicen que las mujeres sí podemos hacerlo, ¿no? Pero no es cuestión de género, es cuestión de atención y cuidado. Puede haber mamás solamente con hijos, pero esos hijos pueden estar en la escuela o no pueden estar en la escuela. En tiempos de pandemia, pues todo el mundo estaba concentrado y eso nos dio otra perspectiva de lo que era el trabajo en casa. Entonces, importante tomar en cuenta. Si existen parejas, que las dos parejas estén trabajando en el mismo, que la pareja esté trabajando en el mismo lugar, etcétera. En pandemia hice un ejercicio, déjenme les cuento, pregunté en un grupo, en uno de los grupos de Facebook que tenemos una comunidad internacional bastante grande, ¿no? Les pregunto, bueno, ¿dónde haces teletrabajo? Específicamente, ¿dónde te conectas? ¿No? Y la verdad es que respuestas muy curiosas, ¿no? Una de las respuestas es, yo estoy todo el tiempo, bueno, en casa trabajamos 4.
bueno, 2 trabajamos y 2 de mis hijos estudian. Cada quien está en su recámara. Como tenemos 3 recámaras, pues 3 personas pueden estar en su recámara y yo puedo estar en el comedor de la casa sin ningún inconveniente teletrabajando. Entonces, pues cada quien es como si tuviera su oficina. Pero esto también tiene implicaciones. No es lo mismo trabajar en una cama que trabajar en una mesa con una silla que está ergonómicamente disponible para poder tener un trabajo productivo. Pero eso también impacta en nuestra salud. Entonces, pues ya vimos muchos aspectos, ¿no? El aspecto de infraestructura, el aspecto familiar y ahora nos vamos con el aspecto de la salud y el aspecto de la ergonomía, ¿no? Bueno, en México y yo creo que en muchas partes del mundo, muchas de las empresas vivieron un éxodo tremendo del activo fijo. Esto es algo que no se iban a, pues la verdad que nunca se imaginaban, ¿no? Porque los jefes en este dado de confianza, pues, ¿cómo? ¿Cómo les vamos a dar una computadora para que se lleven? O quién sabe dónde esté esa computadora. ¿Cómo les vamos a dar una silla? Esos son activos fijos de la empresa, ¿no? Pues sí, pero hoy, por ejemplo, en México ya hay una regla muy específica, una norma oficial mexicana que está dentro de la Ley Federal del Trabajo, en el que el empleador debe de dar la silla y debe de habilitar a las personas trabajadoras con todos los instrumentos necesarios para que logre el trabajo. ¿Por qué? Porque esto también daña la economía. O sea, si yo no tengo un lugar específico y real donde trabajar cómodamente, empiezan los problemas de salud. En un principio yo decía es que el teletrabajo debe estar ubicado en seguridad de higiene, en estos apartados que de la ley y en estos apartados que gestiona en las áreas de recursos humanos. Sí, ¿por qué de seguridad e higiene? Si yo estoy en una mesa que no tiene la altura suficiente, también hice ese estudio. Enséñenme los codos. ¿Cómo está el antebrazo? La marca de la mesa, moretes, ¿no? Compañeras que daban clase en primaria, ¿no? Moretones. O sea, el estar a distancia tantas horas sentada, tantas horas observando alumnos, pues también se crean nuevas habilidades para el manejo de grupos a distancia, pero también hay implicaciones físicas. El daño que nos hacemos al antebrazo, el túnel carpiano, el agotamiento, pues son consecuencias de una mala implementación del teletrabajo. Entonces, para allá voy precisamente, pues hasta aquí tenemos factores emocionales, factores de infraestructura, factores sociales y factores también económicos, ¿no? Porque si el empleador no te habilita con la computadora, tú tienes que pagar la luz, el internet, tener una silla, pues eso ya implica un gasto para el empleado, no para el empleador. Entonces también en México, pues logramos que la norma oficial mexicana y la ley tomara en cuenta todos estos aspectos para que no hubiese un daño económico directamente al trabajador, ¿no? Bien, entonces hay prácticas y hay reglas importantísimas. Primero es tener una lista. O sea, el primer instrumento, ya vamos hacia la instrumentación, ¿no? Tener una lista. El primer paso es para ordenarse, es tener a la vista, pues, mi calendario, las fechas, los horarios. Ya existen muchísimas herramientas de colaboración. Desde que nos habilitaron el correo electrónico, pues la verdad el correo electrónico y más si está en el celular o en una laptop, pues nos permite movilidad y eso también es un aliciente para el teletrabajo. Pero bueno, el primer paso es ordenarse, es tener todos nuestros instrumentos, tener toda nuestra ambientación, crear reglas. Crear reglas para uno mismo, cumples con las reglas que te dan en el trabajo, pero también debemos de proporcionarnos nosotros reglas.
¿sí? Bueno, si sé que en ciertos horarios soy más distraída, bueno, pues trataré de concentrarme, pero si yo tengo mi lista de hacer las cosas, tengo mi agenda preparada, no tiene por qué írseme nada. En la oficina, pues no, tenemos menos distractores que trabajo en casa o que trabajo remoto en otro lugar diferente a la oficina o a la casa, ¿no? Es, hay que tener tiempo suficiente para planificarnos y determinar también esta gestión del tiempo, ¿no? Y determinar prioridades. ¿Cuál es lo urgente y cuál es lo importante? Número dos, entonces tenemos primero la lista, dos, los materiales. Todo lo que necesite que esté a la mano. Tener orden y limpieza, tener ventilación, tener una buena luz, eh, dirigirnos, acomodarnos, ajustar la pantalla, que esté libre de distracciones, si tengo mascota, no tengo mascota, que si estoy en casa, los vecinos. Aquí en México, siempre hay ruidos que ya son parte del patrimonio cultural de nuestro trabajo, ¿no? En ciertos horarios, pues primero pasa la basura con una campana, luego pasa un carrito que te dice que le puedes vender cosas, ¿no? Es que se compra fierro viejo, le llamamos, y pues tiene una cantaleta, entonces pues ya son sonidos culturales que también nos pueden marcar tiempo, pero también nos marcan distractores y también nos pueden distraer de nuestro tiempo de trabajo. Entonces, libre de distractores, hay distractores que no podemos evitar a menos que estemos podamos disminuir, y pues eso también se vale. Y el punto mayor para que se dé el teletrabajo, pues son las tecnologías, ¿no? ¿Cuál es mi conexión? ¿Cuál es el equipamiento? La seguridad de la información, los datos. Estas también son prácticas sumamente importantes, tener y correlacionar toda la normatividad que está influyendo en el teletrabajo, ley de ciberseguridad, ley de datos personales, seguridad de la información, este, todos estos elementos normativos que nos permiten también tener esta otra seguridad en el trabajo, ¿no? Asegurar que exista esta conexión, cuidar los equipos de cómputo, o sea, también tener esa responsabilidad sobre los equipos que nos dan. Y también, pues, hay una práctica que está muy discutida en donde, bueno, se habilita el teletrabajo, no importa, yo pongo mis equipos. Ok, hay que establecer tratos cuando uno pone sus equipos. ¿Por qué? Porque hay faltas también por parte de los empleadores, ¿no? Se descompone tu propio equipo y tú para lo que lo utilizaste, para trabajar para tu empleador, y resulta que no se hace responsable de las composturas. Entonces, por eso hablamos de corresponsabilidad, ¿no? Cuando hay este punto de discusión de tener equipos que no son del empleador, también impacta en la seguridad y en la economía. Y esto pues debe de estar administrado por las áreas o de tecnología, o establecer, en el caso de las pymes o en el caso de las instituciones educativas, pues acuerdos, ¿no? Que nos permitan tener seguridad en el trabajo con relación a los equipos y herramientas de trabajo, ¿no? Que pues eso está sustentado por la ley. La ley indica que el empleador debe darte y proveerte todas las herramientas necesarias para realizar tu trabajo. Seguridad, pues no dar la llave de la casa ni abrir las ventanas a todo este tema de la ciberdelincuencia, que pues no sabemos en el momento en que llega. Entonces, pues también estar muy atentos a las políticas y a las normas que nos provean los empleadores, y que también nosotros tengamos práctica, somos corresponsables de las prácticas de seguridad. Y algo importantísimo para evitar todo este tema que impacta la salud, que es el tecnoestrés.
o el agotamiento, pues es darnos tiempo. Hay prácticas como lo es las pausas activas, que las pausas activas pues se dan tanto en el trabajo presencial como en el trabajo remoto, como en el trabajo en casa, ¿no? Ya decíamos que la actividad en casa tiene otras implicaciones sociales, económicas y de bienestar personal, ¿no? Yo estoy muy enfocada al tema del cuidado de otros, ¿no? Sin embargo, pues el darnos tiempo a nosotros mismos es importantísimo. Levantarnos, la salud visual es importantísima, hacer ejercicios de abrir y cerrar los ojos, tener pausas, eh, ejercitar los brazos, las manos, levantarse, tener una excelente postura, mi silla, la altura de la máquina, todo eso forma parte de darnos el tiempo para habilitarnos, pero también darnos el tiempo para descansar. Eh, Quizá nos encanta estar pegados a la computadora, pero también nosotros tenemos que autogestionarnos y establecer límites, darnos tiempo para estirarnos, darnos tiempo para levantar la vista y ver otras cosas que están a nuestro alrededor que también nos pueden dar beneficios. Respirar, hidratarse, eso es muy importante. Y pues también darnos tiempo para hacer la desconexión digital. Nació en Francia toda esta política de desconexión digital y pues me pareció bastante interesante que también la hayamos adoptado en nuestra legislación mexicana y me imagino que en muchas otras legislaciones también. Entonces creo que el derecho a la desconexión por práctica personal y por prácticas laborales creo que es una excelente práctica, ¿no? Ya hablamos de salud, debemos de estar con los 5 sentidos, hidratarse, alimentarse, reflexionar, estar alertas, como no, y sobre todo, pues estar atentos a la escucha activa, a lo que manejamos con nuestras manos. Y pues debemos de seguir preparados para habilitar el teletrabajo, debemos de estar conscientes de nuestros valores, de la estructura, de las reglas y también, pues, de qué tipo de teletrabajador soy, ¿no? Si soy un trabajo móvil, si soy un teletrabajador móvil, hoy también tenemos prácticas y legislación que respalda a los teletrabajadores que están habilitados por plataformas digitales. Entonces, eso es genial porque muchos trabajadores o teletrabajan o hacen teletrabajo suplementario, ¿no? O son operadores de alguna plataforma de movilidad o de entrega de mercancías o de comida, etcétera. Y pues realmente quienes hemos estado pues más en práctica con todo esto desde antes de pandemia, pues han sido los trabajadores autónomos, ¿no? Es importante que el teletrabajador sepa su perfil profesional de acuerdo a su sector, de acuerdo a su actividad y a su puesto de trabajo. En la educación superior o en cualquier nivel de educación, importantísimo determinar quién es docente y las herramientas que lo habilitan y también los factores psicosociales que le pueden mermar. Si eres alumno, o sea, también el teletrabajo debe pensar en 360 grados y más cuando estamos hablando de educación a distancia. Si es síncrono, asíncrono, si es virtual, si es a distancia, si es híbrido, si los contenidos de aprendizaje, las rúbricas, pues están habilitadas realmente para hacer un teletrabajo armónico entre el docente, el discente, el alumno, y también en la educación superior, demostrar que en la parte administrativa podemos hacer, relacionado con el teletrabajo, trámites a distancia.
los trámites de pago, los trámites de titulación, pues yo creo que ya a estas alturas ya hemos evolucionado, pero no hay que dejarlo de cuestionar, porque si lo dejamos de cuestionar y si no lo medimos, no podemos mejorar. Y bueno, pues esto es lo que yo les puedo decir de estas prácticas de bienestar, de estas prácticas económicas, normativas, sociales, personales, que pues se gestan en el teletrabajo. Y pues para mí ha sido una experiencia muy importante hablar de que el teletrabajo es un proceso de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Es un proceso también de conciliación entre las personas que están al cuidado de otros y las personas con discapacidad. Entonces, el teletrabajo va más allá de, de tener un cumplimiento rígido. El teletrabajo también es un beneficio para todos. Muchísimas gracias, licenciada Guevara, por esa exposición tan clara y tan enriquecedora. Y ahora vamos al periodo de preguntas que voy a proceder a dar lectura. Una de las preguntas que nos hace las personas que están aquí presentes dicen, ¿qué recomendaciones daría a líderes y equipos para construir y mantener esa confianza en entornos virtuales? Muchas gracias por esa pregunta y creo que ese es el dolor de todos los días cuando estamos teletrabajando, ¿no? Pues primero que nada, pues debemos de detectar esas necesidades, ¿no? O sea, los gerentes, las personas a cargo, directivos, ese acercamiento, conociendo a cada uno de sus empleados, validando las necesidades en todos estos entornos. El teletrabajo debe estar evaluado 360 grados, porque si no, no vamos a comprender, uno, si soy apto para hacer el teletrabajo o no, o dos, si todo este entorno implica riesgos para trabajar. Entonces, desde el punto de vista de los líderes y de la dirección, pues es acercarse a la gente, eh, asegurarse que tengan todos los elementos para trabajar y establecer ese protocolo de comunicación y esas reglas, ¿no? Son, yo creo que los elementos más importantes. Cuando arrancamos el proceso de implementación de teletrabajo, en el paso 1, en este arranque es detectar las necesidades, hacer una investigación de nuestros entornos, también hacer un acto personal de, pues, cómo me va a ir, para eso lo tengo que conocer y establecer los protocolos de habilitación, de gestión y de evaluación del teletrabajo, ¿no? Eso es la recomendación para directivos, gerentes o demás. Para las personas en sí, pues ya lo hablábamos, ¿no? O sea, saber cuál es nuestro autodiagnóstico y prever. Creo que debemos de, si queremos un trabajo decente también, pues tenemos que ser corresponsables de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros para que el trabajo se dé de cumplimiento y después no tenga ningún problema de productividad, de sentimiento, de agotamiento o de todas estas otras situaciones que nos impactan cuando hacemos teletrabajo. En el teletrabajo, algunas jefaturas esperan que las personas colaboradoras extiendan su jornada más allá del horario establecido, bajo la idea de que se pierde tiempo y hay que reponerlo. En este contexto, ¿cómo se debe abordar el derecho a la desconexión y qué recomendaciones daría para establecer límites saludables sin generar conflictos con la jefatura? Sí, maravillosa pregunta. Bueno, ya hay todo un tratado de desconexión digital, muy, muy detallado.
pero yo siempre me voy a los términos prácticos y de la experiencia, ¿no? Autorregulación. Cuando nosotros mismos no ponemos nuestros límites, independientemente que tengamos un horario laboral establecido, nosotros rompemos con nuestras propias reglas. Entonces, punto número 1, no rompamos con nuestras propias reglas porque hay quienes nos seguimos teletrabajando. O nos seguimos trabajando a través de pantallas, a través de celular, a través de cualquier medio que tú quieras, ¿no? Entonces, el derecho a la desconexión debe ser más integral. Uno, pues el que me establece las reglas y los límites en donde yo estoy contratado, pero también en mis reglas y mis límites para evitar el agotamiento, para evitar problemas de salud visual, para evitar este tecnoestrés, ¿no? O sea, si no me desconecto, empiezan otro tipo de problemas psicológicos, físicos, y esto a su vez impacta en sociales. Entonces, uno, establecer las reglas bien claras. Dos, mantener nuestro propio orden. Si yo no pongo mis límites, si no pongo las reglas que me permitan tener esa organización en un horario laboral, pues voy a tener, sí, vamos a tener problemas nosotros mismos, ¿no? Ya empieza a haber investigaciones sobre salud en el trabajo. Por ejemplo, si yo no establezco estos límites, tengo problemas de salud. Si no establezco estos límites, tengo problemas de los huesos. Entonces, es importantísimo establecer las reglas y tener reglas de autogestión. Es lo que yo puedo decirte. La pregunta es muy amplia. Podríamos hacer algo muy específico sobre desconexión digital, porque es algo que no sabemos, que desconocemos los impactos que nos están ya haciendo merma, o los beneficios que también nos da el desconectarnos. Esto es para un próximo webinar, licenciada. Así es, específicamente. Desconexión digital, hay muchos vicios, creamos vicios. Así es. Realmente creamos vicios. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede prevenir el estrés y ese agotamiento debido a la dificultad de separar las responsabilidades laborales y la vida personal cuando se encuentran las personas en teletrabajo? Sí, ya hablábamos de la vida personal. Miren, mi descubrimiento de teletrabajo fue, voy a abrir esta parte muy personal, y por lo cual me emociona mucho hablar de teletrabajo, y podemos hablar de migración, etcétera, de muchas otras cosas. Cuando descubrí que el correo electrónico podía estar en el celular, fui la persona más feliz del mundo, de verdad. Les voy a decir por qué. Porque hay mujeres que somos mamás. En ciudades, o sea, porque esto también es muy importante, en las ciudades, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en mi primer estudio de gestión del tiempo, descubrí que muchas personas en mi oficina se trasladaban hasta de 2 a 6 horas. Imagínense lo que son 6 horas de estar transportándote, 3 horas de ida y 3 de regreso, en una ciudad caótica, llena de contaminación, con muchos problemas ambientales y demás, ¿no? Entonces, no puede ser. ¿Podemos ayudar al ambiente reduciendo nuestra huella de carbono? Sí, teletrabajando. ¿Podemos reducir tiempos y evitarnos, no el tecnoestrés, otro estrés? Por supuesto que sí. El teletrabajo habilita estos beneficios al medio ambiente, beneficios en tiempo. Hablando de género, mujeres, siendo mamá, tener 2 trabajos, cruzar la ciudad
2 veces al día y estar al cuidado de una persona discapacitada, créanme que la gran diferencia fue el correo electrónico y el celular. O sea, la tecnología me ayudó a ser productiva, a tener cercanía con mi familia y sí fue agotador. En el momento la adrenalina no te permite, pero en retrospectiva te permite reflexionar y te permite establecer estas acciones y estas reglas para que a otros, por eso me interesé por la política pública, porque otros pueden tener estos beneficios precisamente para esta conciliación familiar y laboral. Es muy importante porque la conciliación de la vida laboral y la vida personal impacta enormemente en la productividad. Entonces, es por eso que hay que estar muy comunicados y en comunión con las personas y sobre todo pensando en que las tecnologías lo hacen posible. Nuestra siguiente pregunta indica que generalmente en nuestro país el teletrabajo tiene un horario establecido. Entonces consultan que si se debería de plantear el teletrabajo como un trabajo por objetivos y no por horario. Esa es la mejor de las prácticas. El modelo de trabajo ha sido tan tradicional como el modelo escolar, ¿no? Realmente, pues muchos de nosotros, compañeros profesores, pues cuando vivimos el tema de la educación a distancia y que podría ser síncrona, asíncrona, híbrida, habilitar a nuestros alumnos que también gasten menos dinero cuando pues se tengan que trasladar a las universidades, pues la verdad es que fue un acto maravilloso, o sea, realmente maravilloso. Entonces, pues, el que las tecnologías nos habiliten nuevos entornos laborales, pues debemos de aprovecharlos. Y no sé si me puedas retomar la pregunta para ya ser más específica, porque Que me si se, emocioné muchísimo. que si se debería como replantear. Generalmente en Costa Rica el teletrabajo tiene un horario Ah, establecido, el como horario. cuando vamos, ajá, entonces que sí tendríamos que replantearnos hacia objetivos y no a un horario establecido. Así es, miren, en México, sobre las experiencias y estas prácticas, se determinó que el teletrabajo se definía como teletrabajo aquellas personas que trabajaran por lo menos el 40% de su tiempo fuera de la oficina. Ujú. Entonces, eso ya era teletrabajo. Ok, maravilloso. Entonces, te, las oficinas tienen que apoyar a que esto suceda y se mida. Uh-huh. eh, Generalmente optaron por un trabajo híbrido por términos de productividad, acercamiento y otros problemas, pero es muy importante establecerlo en la legislación, en las normas oficiales. ¿Por qué? Porque si no, no se da. Tiene que estar realmente patrocinado por uno. Si establecemos los reglamentos de trabajo en las instituciones, tienen que estar regulados por los órganos de gobierno eh, y claramente estipulados. Establecer esos horarios. Hoy ya la dinámica global dice, bueno, es que hay países que trabajan 40 horas a la semana, hay países que trabajan 48 horas a la semana, en otros países de Centroamérica trabajan 4 días sí, 4 días no. Entonces, los modelos, también lo habla la Organización Internacional de Trabajo, donde el modelo de trabajo tiene que estar regulado y tiene que estar debidamente específico sobre el número de horas que vas a trabajar. Este es un ejemplo, las 40 horas que pasas fuera de tu oficina física trabajando ya se considera teletrabajo. Número 2, tiene que estar necesariamente habilitado por tecnologías de la información. Llámese sistemas de colaboración, correo electrónico, Slack, Google Workspace, este tipo de herramientas.
videoconferencia y demás. Entonces, las herramientas es otro apartado que debe de estar legislado. Y número 2, pues las reglas de operación. En sí, los modelos de trabajo deben cambiar para que se habilite un teletrabajo más productivo, trabajando por objetivos, definitivamente, por metas, los indicadores de gestión, los famosos OKRs, los KPIs y demás. Pero sí debe de haber un diagnóstico previo para establecerlos y tener justicia social, porque también hoy en día estamos viendo en la legislación que hay abusos sobre los tiempos y sobre los entregables. Entonces es muy importante hacer ese análisis y establecer las reglas claras de mi puesto de trabajo, de la naturaleza de gestión y de el entorno de las personas o de los ambientes o de los lugares donde se encuentren las personas o las oficinas. Hay mucho que hablar sobre justicia social y ese es otro tema en el teletrabajo, ¿no? Entonces, sí, establezcan los horarios, los límites y sobre todo cambien los modelos de trabajo por metas, objetivos o manejo por proyectos, pero va a depender mucho de el tipo de industria, el tipo de trabajo y de qué tecnologías estén habilitados estos tipos de trabajo. Y una última pregunta, ¿qué tendencias cree que marcarán en los próximos años mirando hacia el futuro de teletrabajo en América Latina? ¿Y cómo deberían prepararse nuestras universidades para poder afrontarlos? Ay, bueno, es, eh, a veces parece que tenemos esa bolita mágica, pero bueno, tenemos ya tecnologías que nos están apoyando a visibilizar ese futuro del teletrabajo y de ese futuro y de esas tendencias, ¿no? Estamos hablando que la habilitación del teletrabajo está enfocado en las personas, en los procesos y en las tecnologías. La universidad tiene retos enormes también sobre los modelos de educación y de los modelos que se van a gestar como docentes o administrativos en la educación superior. Debemos de enfocarnos sobre todo a ver qué herramientas de colaboración, o sea, presupuestos, ¿no? Uno es el modelo educativo, 2 son los presupuestos tecnológicos. O sea, si no cambia el modelo educativo, pues vamos a seguir igual, realmente, porque las tecnologías ahorita están muy estables. Pero si cambian las tecnologías hoy con la inteligencia artificial, con la robótica, pues nos vamos a estar enfrentando a otros retos. Tenemos temas de transformación digital donde los diseños van a ser sistematizados, o sea, con un enfoque en procesos. Número 2, automatizados. Hay procesos que van a estar automatizados y esto no exime la educación. Ya hay procesos educativos automatizados, extensos, micro y demás. Muchos robotizados. Todo esto, si no está en un entorno seguro y en un establecimiento de las reglas de los nuevos modelos de educación a distancia o modelos educativos en las universidades, va a impactar en todos lados. O sea, va a impactar en la industria, ¿no? Porque los procesos de evaluación también deben de estar debidamente conciliados para ver ese impacto de esos modelos educativos y cómo los docentes vamos a trabajar con tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, el blockchain, sistemas ya de gestión administrativa a distancia, apps. Entonces, creo que vamos a tener una educación, teletrabajadores de la educación, pues, con mayores tendencias tecnológicas y que nos van a beneficiar, pero también debemos de estar conscientes de esa justicia social. Definitivamente.
Bueno, estamos llegando al cierre de este webinar en el marco del Día Internacional del Teletrabajo. Queremos agradecer profundamente a la licenciada Gabriela Guevara por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias y estas reflexiones sobre las claves para un teletrabajo productivo. Realmente nos deja mensajes claves, ¿verdad? Que el teletrabajo no es una modalidad, sino un cambio cultural y organizacional, que la confianza, la colaboración, la corresponsabilidad son pilares fundamentales para su éxito. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy desde distintos lugares de la región. Les agradecemos su participación e interés y nos vemos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias, licenciada, y buenos días a todos y a todas, y hasta la próxima. Saludos. No, pues gracias a todos. Espero haber aportado. Un placer estar con ustedes en un lugar tan hermoso como es Costa Rica, en donde ustedes defiendan su medio ambiente, sus ecosistemas, y el teletrabajo lo va a hacer posible. Muchas Aquí gracias. Les mando un abrazo a la distancia que también nos acerca. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos pronto. Hasta luego y felicidades.